Hola a todos. Bienvenidos a esta charla sobre la célula cancerosa, un tema que, como saben, sigue siendo un desafío enorme en el mundo de la oncología. El cáncer ha estado presente desde siempre, pero en las últimas décadas hemos hecho avances increíbles en su comprensión. Es como si estuviéramos descifrando poco a poco el código de esta enfermedad. Piénsenlo. Hace 40 años, la supervivencia en muchos tipos de cáncer era muy baja. Pero gracias a la ciencia y la colaboración entre investigadores y médicos, hemos logrado cambiar esas cifras. Quiero que vean esta charla como un viaje para entender por qué las células cancerosas son tan complejas y fascinantes, y cómo este conocimiento nos ayuda a tratarlas mejor. Como siempre, soy el Dr. Castro del Grupo Ángeles. Para empezar, quiero poner en contexto la magnitud del cáncer como problema de salud. A nivel mundial, sigue siendo una de las principales causas de muerte. En 2020, se diagnosticaron casi 20 millones de casos nuevos, y más de 7 millones de personas fallecieron. Es una cifra impresionante. Y si miramos Latinoamérica, el cáncer está entre las primeras causas de muerte. En 2020, representó casi un cuarto de todas las muertes. Esto agravado por el pobre acceso a los servicios de salud, bajo nivel educativo y económico de nuestros países. Esto nos recuerda que aunque hemos mejorado mucho, todavía queda un largo camino por recorrer. Imaginemos a un paciente que vemos en la consulta. Con cada dato y cada historia, el cáncer deja de ser solo números y se convierte en algo muy real y personal. Ahora, hablemos de lo que realmente es el cáncer. A menudo decimos que es un desorden de células, pero ¿qué significa eso? Básicamente, las células cancerosas han perdido el control de su ciclo de división. Imaginen un semáforo en rojo que de repente se vuelve verde y no vuelve a cambiar. Eso es lo que pasa en el cáncer. Las células se dividen sin control. Estas células forman masas o tumores que dañan los tejidos vecinos. Y lo que es aún más complicado, pueden viajar a otras partes del cuerpo y formar metástasis. Es como si esas células fueran exploradores malintencionados que se propagan y colonizan otros órganos. Este concepto de invasión es lo que hace que el cáncer sea tan difícil de tratar. El origen del cáncer comienza con algo tan pequeño como una mutación en el ADN. Imaginemos una fábrica de autos donde una máquina empieza a producir coches con fallos. Al principio es solo un problema aislado, pero con el tiempo esas fallas se multiplican y se vuelven más graves. Algo parecido pasa con las células cancerosas. Una mutación inicial da lugar a otras más, y de repente tenemos clones que son expertos en sobrevivir y crecer sin freno. Es un proceso continuo. Las células hijas heredan las mutaciones de las originales, y con cada nueva mutación se vuelven más agresivas. Esa acumulación de cambios es lo que complica el tratamiento, porque cada clon puede tener sus propias particularidades. Pasemos ahora a los genes involucrados. Tal vez hayan oído hablar de los oncogenes y los genes supresores de tumores. Los oncogenes son como pedales de acelerador atascados. Una vez que un protooncogen normal se muta, solo hace falta una copia dañada para que las células aceleren sin freno. En cambio, los genes supresores de tumores son nuestros frenos de emergencia, pero aquí necesitamos que ambas copias se dañen para perder completamente el control. Un ejemplo sencillo. Si tienes un coche donde solo un freno está roto, puedes seguir manejando con cuidado. Pero si ambos frenos fallan, el carro queda fuera de control. Este desbalance entre acelerador y frenos es lo que permite que el cáncer crezca y prospere. Pasemos ahora a otro concepto esencial: la inestabilidad genómica. Es algo que define a la mayoría de los tumores. Imaginen que el ADN de nuestras células es como un manual de instrucciones muy detallado. Cuando una célula se divide, es como hacer una copia del manual. Normalmente, hay mecanismos para asegurarse de que la copia sea perfecta, pero en las células tumorales, esos mecanismos fallan. Es como si estuvieras copiando un manual con una máquina vieja y dañada, que empieza a producir páginas con letras mal impresas, palabras faltantes o incluso capítulos enteros fuera de lugar. Esta inestabilidad lleva a que las células acumulen mutaciones de forma acelerada. Y estas mutaciones pueden ser grandes, como reorganizaciones cromosómicas, o pequeñas, como errores en el nivel de los nucleótidos. Además, las células cancerosas se vuelven más sensibles a los agentes que dañan el ADN, lo que complica aún más las cosas. Piensen en esto como un caos genético que hace que las células sean cada vez más agresivas y resistentes a las terapias. Aquí es donde las estrategias terapéuticas tienen que ser muy precisas.
porque atacar la inestabilidad genómica requiere entender exactamente qué mutaciones son importantes para el crecimiento del tumor. Es un desafío, pero también una oportunidad para desarrollar tratamientos dirigidos. Ahora vamos a hablar del papel de la inflamación en el cáncer. Al principio, el sistema inmune es nuestro defensor, siempre atento a eliminar células anormales. Pero aquí es donde las cosas se complican. Cuando la inflamación se vuelve crónica, puede pasar de ser un aliado a ser un promotor del cáncer. Es como si los bomberos que fueron llamados a apagar un incendio terminaran, sin querer, alimentando las llamas. El microambiente tumoral está lleno de células que ayudan al tumor a crecer, incluso células inmunitarias que se corrompen y contribuyen a la progresión del cáncer. Este entorno inflamado favorece la proliferación, angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos y la invasión tumoral. Así que, aunque el sistema inmune es clave para protegernos, a veces juega un papel inesperado en el desarrollo del cáncer. Hanahan y Weinberg identificaron las características esenciales que todas las células tumorales parecen compartir, algo así como un manual del villano en el mundo celular. Estas capacidades incluyen cosas como crecer sin señales externas, ignorar las órdenes de parar y dividirse indefinidamente. También hablamos de la habilidad de evadir el sistema inmune y formar nuevos vasos sanguíneos para alimentarse. Piénsenlo así. Es como si las células cancerosas tuvieran un set de habilidades de supervivencia y conquista. Pueden escapar del sistema inmunitario, seguir reproduciéndose como si el tiempo no existiera y adaptarse a diferentes ambientes. Cada una de estas capacidades representa un desafío, pero también una oportunidad para encontrar puntos débiles y atacarlos con terapias. Las células normales necesitan recibir señales específicas para dividirse, como si necesitaran un permiso especial. Pero las células tumorales no tienen tiempo para esas reglas. Encuentran la manera de mantenerse en modo de crecimiento constante. Pueden producir sus propios factores de crecimiento, expresar nuevos receptores o tener mutaciones en vías de señalización que las mantienen activas todo el tiempo. Es como un empleado que decide trabajar sin esperar instrucciones y sigue adelante sin parar, aunque el jefe no lo haya pedido. Esto es una ventaja obvia para las células tumorales, y también un motivo por el que los tratamientos buscan bloquear estas señales hiperactivas. La apoptosis es como un mecanismo de autodestrucción que tienen las células para mantener todo bajo control. Pero las células tumorales desarrollan trucos para evadir este proceso. Cambian el balance entre proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas, reducen la actividad de las caspasas, las enzimas que ejecutan la apoptosis, o simplemente ignoran las señales de muerte. Pensemos en esto como una empresa con empleados que deberían ser despedidos por bajo rendimiento, pero que logran quedarse manipulando las reglas. Estas células hacen lo mismo, evitan ser eliminadas y siguen creciendo. Un ejemplo clínico interesante es la mutación de las proteínas BCL2, que son famosas por su papel en la sobrevida de las células tumorales, especialmente en leucemias. Esta es una de las habilidades más aterradoras del cáncer, la capacidad de invadir tejidos cercanos y viajar a lugares lejanos del cuerpo. Este proceso, conocido como la cascada de invasión metástasis, implica varios pasos. Las células tumorales primero invaden localmente, luego entran a la circulación, intravasación, viajan a través de los vasos, salen, extravasación y finalmente colonizan nuevos órganos. Piénsenlo como un equipo de exploradores que, después de conquistar un área, deciden expandirse y establecerse en otros lugares. Este proceso es complicado y requiere que las células se adapten a muchos ambientes diferentes. La metástasis es lo que hace que el cáncer sea tan mortal y es un área donde necesitamos desesperadamente mejores tratamientos. Normalmente, las células tienen un número limitado de divisiones, lo que se llama el límite de Hayflick. Pero las células tumorales encuentran una manera de volverse inmortales gracias a la enzima telomerasa que mantiene sus telómeros, los extremos de los cromosomas, intactos. Es como si las células encontraran la fuente de la juventud. Sin la telomerasa, los telómeros se acortan con cada división y la célula eventualmente deja de dividirse. Pero las células cancerosas se saltan esta regla y siguen dividiéndose indefinidamente. Este truco molecular es un objetivo para nuevas terapias, y aunque estamos en las primeras etapas, es una línea prometedora de investigación. Para crecer más allá de cierto tamaño, los tumores necesitan su propio suministro de sangre. Aquí es donde entra la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos.
Las células cancerosas manipulan el ambiente a su favor, produciendo factores como VEGF, que promueven la formación de vasos. Es como un ladrón que construye caminos secretos hacia su escondite para asegurarse de tener todo lo que necesita. Sin estos nuevos vasos, el tumor se asfixiaría por falta de nutrientes. Bevacizumab, un anticuerpo que inhibe VEGF, es un ejemplo de cómo podemos atacar este proceso y limitar el crecimiento tumoral. Las células tumorales reprograman su metabolismo y prefieren usar la glicólisis aeróbica incluso en presencia de oxígeno. Esto se conoce como el efecto Warburg. Es un método de obtener energía rápidamente, aunque no sea el más eficiente. Imaginemos que es como un coche que prefiere ir siempre a alta velocidad, gastando más combustible pero avanzando sin parar. Este cambio metabólico también tiene aplicaciones clínicas. Por ejemplo, la PET-CT utiliza esta reprogramación para detectar tumores, ya que las células cancerosas consumen más glucosa. Es una de esas situaciones donde los defectos del cáncer se vuelven una herramienta útil para nosotros. Ahora se conocen muchísimas alteraciones en el ciclo celular del cáncer. Pero por ahora, estos nos permite comprender el tipo de enfermedad que estamos tratando. Así que no se desanime y siga adelante.